El amanecer sobre el canal olía a aceite frío y a sal. El cielo se comportaba como un instrumento, decidía quién se movía y quién no. Ese hecho simple lo unía todo. El control del aire se volvía control del movimiento en tierra. Eso enlaza a estas máquinas y a estos hombres, y convierte un catálogo de aviones en una historia de supervivencia, de tiempo exacto y del desmantelamiento lento y mecánico de la capacidad del enemigo para pelear. Al comenzar 1944, los cielos aliados estaban llenos de opciones. Para el verano, 5 cazas, cada uno forjado por necesidades y temperamentos distintos de la guerra, marcarían el ritmo de las operaciones, desde los setos de Normandía hasta los puentes arruinados de los Países Bajos, convirtiendo la velocidad y el poder de fuego en una negación implacable de la movilidad de las fuerzas del eje. Un piloto joven, ajustado a un Supermarine Spitfire, sentía el latido del motor contra las costillas y entendía la urgencia. En Europa, el Spitfire era el bisturí, quirúrgico y veloz, capaz de girar mejor que sus oponentes, en combates donde 1 o 2 grados de ángulo significaban vida o muerte. Pero para 1944 era más que ese giro elegante. Los británicos aprendieron a exprimir los motores Merlin y a montar alas recortadas para la respuesta a baja altura, transformando al Spitfire en cazador de columnas en tierra y de cazas también. La memoria sensorial que un piloto recordaría después, el olor a barniz quemado, el sabor a hierro cuando la adrenalina apretaba la garganta y las balas cosían el fuselaje, venía de salidas voladas muy bajo sobre los campos ingleses. Veían columnas de humo alzarse de un convoy alemán aislado y sabían que la siguiente pasada podía parar sus motores para siempre. La contribución del Spitfire no fue solo la victoria en el aire, fue un martillo psicológico. Rompía la confianza de comandantes que de pronto veían sus carreteras y cabeceras ferroviarias expuestas bajo un cielo que no se podía domar. Al otro lado del Atlántico se desplegó otra clase de inevitabilidad. La escolta de largo alcance era una promesa que las tripulaciones de bombarderos anhelaban desde los primeros ataques estratégicos. El P-51 Mustang llegó como respuesta a una plegaria, pero su importancia iba más allá del alcance. Los ingenieros encontraron una forma, mediante la ubicación del radiador y un modelado aerodinámico cuidadoso, no solo de llevar combustible extra, sino de hacer que el conducto del radiador aportara empuje. Un beneficio aerodinámico curioso, llamado después el efecto Meredith. Eso significó que el Mustang podía adelantarse y regresar sin ceder velocidad ni altitud. Acompañaba a los bombarderos de 4 motores y volvía el cielo un corredor protector, no una carretera expuesta. Las tripulaciones de bombarderos aprendieron a dormir un poco entre misiones cuando un grupo de P-51 merodeaba cerca. Su miedo a la oscuridad solitaria en gran altitud disminuyó. El Mustang pudo haber dado a los aliados el derecho de terminar una incursión, pero también cambió el cálculo de las tácticas de los cazas alemanes. Obligó a los interceptores a perseguir cuando habrían preferido la emboscada. En los portaaviones y en el Pacífico, el F-6F Hellcat cultivó otra historia, una de resistencia y sencillez. Los pilotos de la flota que caminaban sobre su piel de aluminio encontraban una cabina que perdonaba errores, una máquina que aguantaba impactos y seguía volando. Contra los Mitsubishi Zeros, los Hellcat acumularon derribos porque su diseño aceptaba lo áspero de las operaciones de portaaviones y la inexperiencia de los pilotos como variables neutralizadas por la robustez. Lo que marinos y aviadores a veces pasaban por alto en el calor del combate era que el triunfo del Hellcat no fue solo mecánico, fue organizacional. La línea de producción de Grumman y el ciclo de entrenamiento de la Marina se sincronizaron en 1944. Así los reemplazos llegaban rápido, no como prototipos frágiles, sino como sobrevivientes probados. Hombres que un mes antes estaban aterrados de los aterrizajes en portaaviones, de pronto confiaron lo suficiente en un avión para lanzarse a los combates y volver con agujeros e historias. Esas historias, al contarse en los comedores, templaban la determinación de la siguiente generación que subía a la cubierta. El Republic P-47 Thunderbolt trazaba una silueta de contradicción. Era masivo pero sorprendentemente ágil a baja altitud. Llevaba un motor con turbo pensado para escolta a gran altitud, pero a menudo lo usaban como avión de ataque a tierra. Su motor radial era tenaz. Requería espacio, ese volumen le permitía cargar armamento como pocos cazas. Los comandantes en el campo aprendieron a explotar esa autonomía. Los Thunderbolt podían merodear sobre un objetivo. Luego, con un rugido, se lanzaban en picada y desbarataban una columna de tanques con cohetes y con fuego de ametralladoras.
Los pilotos que antes buscaban la gloria aire contra aire se vieron en un papel nuevo. Eran parte de la coreografía de armas combinadas que hizo posible la ruptura. La contribución del Thunderbolt no era solo potencia de fuego, era la forma en que obligaba a las unidades alemanas a esconderse, a moverse solo de noche, a aceptar retrasos que se propagaban hasta la parálisis estratégica. Y estaba el F-4U Corsair, un ave de alas angulosas. Sus problemas tempranos en portaaviones casi lo sacaron de la historia de la Marina. Lo recuperaron escuadrones de infantería de marina que operaban desde pequeños campos adelantados. Cuando los pilotos de Corsair regresaban de pasadas de ametrallamiento sobre depósitos alemanes de suministros, traían la cara manchada de combustible y de polvo. Cuando contaban que el avión seguía adelante con cabinas hechas trizas, los hombres en tierra creían en la máquina de otra manera. El Corsair dejó una lección dura sobre la adaptación. Un avión relegado por sus mañas de aterrizaje se volvió herramienta de terror contra convoyes en ruta cuando cayó en manos de tripulaciones que operaban desde pistas más cortas y en apoyo más cercano. El paso de vergüenza en portaaviones a pieza clave en la primera línea muestra cómo la doctrina y una desesperación creativa transformaron el rendimiento bruto en ventaja decisiva. Dentro de estos grandes arcos se esconden verdades pequeñas y tercas que cambian la forma en que un veterano lee el cielo. Los pilotos descubrieron que los conductos del radiador podían funcionar también como propulsión, que la ubicación del blindaje salvaba más vidas que un menor peso, que un techo de fuego antiaéreo volvía casi indefensas a las formaciones a gran altitud sin escolta, y que ciertos diseños, hechos para resistencia o para robustez, hallarían su vocación natural no en el plano original, sino en la improvisación desesperada del combate. También hubo cuellos de botella en la producción. Las fábricas podían sacar fuselajes en serie, pero los pilotos entrenados no se reemplazaban de la noche a la mañana. Por eso importaron tanto los ajustes tácticos, desplegar Spitfires en barridos bajos, usar los Thunderbolt para interdicción en lugar de escolta. Los hombres en tierra lo sintieron como una soga que se apretaba. Los oficiales de logística lo vivieron como consternación. Los comandantes de primera línea lo sintieron como ventaja. El clímax llega en la campaña de verano que siguió a los desembarcos en las playas de Normandía. Allí los cazas aliados se fundieron en un arma de negación. Las columnas alemanas que intentaban retirarse o reforzar se vieron alcanzadas por aviones que llegaban con una regularidad aterradora. Una configuración de Thunderbolt con cohetes y fuego de ametralladoras podía detener en seco a un batallón Panzergrenadier. Una escuadrilla de Mustang podía aparecer sobre un puente y ver cómo sus tramos colapsaban bajo el peso de incendiarios y de pasadas de ametrallamiento. Los Spitfire, los Corsair y los Hellcat cazaban transportes y motocicletas, desgarraban las líneas de suministro con una precisión que convertía los choques locales en consecuencias estratégicas. El sonido de un motor de caza acercándose se volvió sinónimo de pavor. Los soldados en la carretera aprendieron a tirarse al suelo en las zanjas y a rezar. Los comandantes aprendieron a temer moverse de día. Esa interdicción concentrada fue el momento de alta intensidad donde maquinaria, entrenamiento y doctrina convergieron para romper la capacidad de maniobra del enemigo. Cuando el humo se disipó, el costo quedó claro. Los pilotos que habían confiado en estas máquinas pagaron con carne y hueso, y las fábricas que las habían producido a veces superaban la sombría aritmética de las pérdidas humanas. El balance final no es un conteo de victorias, es reconocer que los cazas aliados en 1944 hicieron más que ganar combates aéreos, le negaron al enemigo el recurso militar más preciado, la capacidad de moverse cuando y donde quería. Esa negación aceleró el colapso, acortó campañas y salvó vidas a escala de batallones y divisiones, aun cuando tripulaciones individuales pagaban el precio más alto. Años después, los veteranos aún sentirían la sensación de un Merlin o un Packard Merlin cobrando vida bajo sus rodillas, un sonido de motor familiar, como un recuerdo de acero y pérdida. La conclusión es simple e incómoda. La superioridad aérea significó más que la supremacía en el cielo. Se convirtió en el medio con el que una alianza industrial estranguló la logística del enemigo, y en ese estrangulamiento mecánico, la guerra en Europa llegó a sus capítulos finales.